noches, gracias, bienvenidos a la Sociedad Cultural Recreativa Casino de Marbella. Como presidente, recién aterrizado, voy a dar cumplimiento a este otro acto que se organiza, pero antes, si me permite, tanto los que estamos aquí como ustedes, me gustaría agradecer a las personas que trabajan en esta sociedad: Domingo, Manu, Danila, Antonio, Armando, Isabel, Mari, Pepe y Rafael. Para ellos pido siempre comprensión, que sepamos entender y justificar algunos procedimientos que podamos tener en algún momento determinado, igual que les he pedido a ellos para con los socios, como es natural. También quiero, en nombre de mi Junta y en el mío propio, agradecer a la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella su gran colaboración, que a través de nuestra secretaria, de Pichu, presta en esta sociedad, entre otras cosas, pues la creación de impresión de algunos carteles, de notas, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo que hablar en primer lugar, de mi amigo, de Algorfa, aunque hoy no sea, hoy no es Algorfa, ¿no? Hoy sí Algorfa, lo organiza Cisneros. Lo organiza Cisneros, perfecto. Bueno, pues Andrés García Baena, que siempre, desde hace mucho tiempo tenemos bastante contacto, me agrada. Yo iba a estar en el córner, pero dice que me ponga de delantero centro, y eso que soy del Madrid estoy fastidiado, pero bueno, da igual. Quiero decir con ello que hoy, en la anterior participación, no hablé nada, y me da culpa, de mi amigo Alejandro Javier Criado Sánchez, la persona que colabora con esta sociedad y nos trae, pero también, buenos momentos culturales que podemos compartir con él y también con sus invitados. Alejandro es abogado y experto en Derecho Urbanístico y Administrativo, con más de 25 años de experiencia. Doctor en Derecho y agente de la propiedad inmobiliaria, presidente del Instituto Español de Estudios de Urbanismo y con experiencia en la docencia para universitarios y profesionales. Es presidente de la Asociación Cisneros, dedicada a la divulgación de la cultura en la historia de España. Hoy he querido, antes de que él nos presente a la persona que nos llevará a otra de las grandes historias de nuestro pasado, hablar de su persona, a la que aprecio, como él sabe, igual que apreciaba, como otras veces he dicho, a su padre Pepe Criado Baena, como comenté anteriormente. En fin, Alejandro hoy nos acerca a don Carlos Pérez Ariza. Antes le daré el paso a Andrés para hablarnos de un libro que nada más la portada ya llama la atención, porque hablar de Andrés de Urdaneta en su Torre Viaje, el Mar de Valiente, un descubridor de una ruta especial del Pacífico entre Filipinas y América. Hablamos de 1565. Luego van a tener la ocasión de poner aquella persona que le interese de tener el libro, comprar el libro. Así que vamos a pasar primero el micrófono a Andrés y luego ya él dará paso para Alejandro y a nuestra persona invitada especial de hoy. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Mi papel en esta mesa es como editor de la obra, y en primer lugar quiero darle las gracias a la Sociedad Cultural y Recreativa, o Recreativa y Cultural, y como no a Salvador de la Peña, su presidente actual, por tener esta institución siempre abierta a las actividades culturales. En segundo lugar, quiero dar las gracias a una concejala, la señora concejala que nos acompaña. No es muy habitual que se prodiguen en este tipo de actos los concejales en términos generales, y más si un día como hoy lloviendo. En tercer lugar, tengo que dar las gracias a vosotros, público, por asistir a este acto en un día, comento, tan especial y casi tenebroso. Y en cuarto lugar, tengo que dar las gracias a Alejandro Criado, hijo de Pepe, amigo y cordobés también, y vecino durante muchos años, básicamente por intentar acercar todos estos personajes de la cultura y de la historia española a la ciudadanía en general. Nuestra editorial cogió el compromiso de editar con partes de figuras históricas que no aparecen prácticamente en los libros de texto, que si los ingleses los hubieran magnificado, hubieran hecho al menos 50 películas sobre ellos y más de 100 novelas. Eso estoy casi seguro. En este sentido, pues nosotros hemos sacado sobre Juan de la Cosa,
siglo XVI. Hemos sacado sobre Blas de Leso en la batalla naval de Vélez, Málaga, donde tuvo su bautismo de fuego y perdió la pierna izquierda. Sobre el galeón Nuestra Señora de España, Nuestra Señora de Atocha, perdón. En definitiva, estamos fijando que una buena colección de temas marinos y de personajes históricos españoles. Me dejo atrás bastante más. Entre ellos, por ejemplo, otros sobre los almirantes del Rey Sabio, centrado muy en Sevilla, sobre el Colegio de Guardiamarinas y de Marinos de Málaga, también tenemos otra obra. En definitiva, quería hacer promoción de la editorial, ya que estos temas no son muy conocidos, pero sí son muy de agradecer por el público cuando los conoce. Antes de pasar a Alejandro la palabra, quiero hablar de Carlos Pérez Ariza. Carlos Pérez Ariza, yo voy a decir 3 palabras. Si me equivoco algo me corriges, Carlos, porque yo ni me lo he preparado, ¿no? Tengo que deciros que es un gran amigo. Es un gran amigo con el que mantenemos buena relación. Con él hemos ido a presentar el libro a Sevilla, hemos ido a la carabela esta de madera, que no recuerdo el nombre ahora mismo, hemos estado por medio Andalucía promocionando la obra de Andrés de Urdaneta. Carlos Pérez Ariza es español, nació en Málaga, ¿no? Pero te fuiste muy joven a Venezuela. Yo no le voy a pisar a Alejandro. Me llevaron. Te llevaron, bueno. Y luego posteriormente regresó aquí, se convirtió, ha sido profesor de la universidad y escritor, periodista, un hombre que ha recorrido América del norte a sur. Una de sus últimas peripecias que contaba era un viaje atravesando toda América en autobús durante 3 o 4 meses. Es decir, quiero deciros con esto que es un hombre con un gran bagaje cultural, una gran persona a la que estimo mucho, que ya tenemos otra obra suya en Candelero y que estamos perfilando la siguiente. Hoy hemos terminado, no vamos a decir el tema, pero vamos, va un poco en la onda de lo que os he dicho. Sinceramente, dejo el micrófono, se lo paso a Alejandro Criado. Nuevamente, gracias a todos vosotros por estar aquí este día y bueno, espero que disfrutéis con este personaje tan singular y tan especial de la historia de España. Realmente es un personaje para leerlo y para tenerlo en cuenta. Cedo el micrófono a Alejandro y gracias de nuevo por vuestra asistencia. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a la Sociedad Cultural Casino de Marbella, la persona de su presidente, Salvador de la Peña. Gracias también a la editorial Algorfa, Andrés García Baena. Yo creo que es un orgullo estas 2 instituciones que tenemos en Marbella, una institución como esta que promueve la cultura y una editorial que es de Marbella, vamos a repetirlo, de Marbella, y que además edita libros tan interesantes como este y otros muchos. Además, como ellos han dicho, para mí es un honor y un placer pues tener últimamente bastante relación con 2 antiguos amigos de mi padre, o sea que y haberme reencontrado con ellos es un auténtico placer. Y bueno, yo creo que para el día que tenemos hoy, creo que hay que agradecer la gran asistencia que hemos tenido. Creo que además el casino hace muy buena difusión. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el autor y una pequeña introducción sobre la obra, sobre el libro del que vamos a hablar. Y como digo, se va a poder comprar con posterioridad a la presentación. Bien, en relación a Carlos Pérez Urdaneta, Carlos Pérez Ariza, él es, como ha dicho Andrés, es periodista. Él además, aparte de ejercer como periodista, ha sido muchos años profesor de universidad, es doctor además en periodismo. Y yo creo que lo que destaco más de él, aparte de su gran bagaje cultural que ya se ha dicho y que ya tiene novelas en su pasado, es su pasado como periodista de situaciones complicadas y difíciles. Él ha estado en Irak, él ha estado en Chile en los años 73, justamente cuando el golpe de Pinochet, y lo vivió por completo. Es decir, es una persona con un bagaje personal y vital muy importante y creo que tiene mucho que aportar y que escribir. En ese sentido, pues ya pasando un poco a la obra, yo puedo decir varias cosas de esta obra. Lo primero es el personaje. Andrés de Urdaneta, lamentablemente, no es muy conocido. Yo tengo que reconocer que como lector de historia, en diciembre, cuando tuvimos la última presentación de un libro de Doctor Nadal y estuvimos hablando yo y Carlos, me habló del personaje y no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? ¿Por qué muchos de vosotros no lo conocéis? Pues posiblemente porque la historia de España, lamentablemente, no interesa lo que debería interesar. Es decir, hacen falta
actos culturales de este tipo. Hace falta que promocionemos y sentamos mucho orgullo de nuestra historia. Y yo creo que por eso es interesante, primero, la conferencia que vamos a tener hoy, y en segundo lugar, el libro que vais a tener, que vas a presentar y va a ser accesible a vosotros. Porque realmente es un personaje, como ha adelantado Andrés, interesantísimo. Es decir, si hoy pensamos en el siglo XVI, en la época en la que se produjo este descubrimiento, pues estamos hablando de algo no muy diferente a lo que fue el viaje a la Luna. Es decir, cuando la tecnología de la época eran los grandes galeones y cuando el comercio estaba limitado prácticamente a Europa con América, a abrir una vía de comercio para volver desde Filipinas y Asia a América y de ahí a Europa, fue un paso importantísimo. Es decir, no os imagináis la importancia que tiene. Pues bien, ¿quién dio este paso? No para España, para la humanidad. ¿Quién lo dio? Un español. No somos conscientes de que la historia naval de España es la más importante de la historia del mundo. Es decir, Inglaterra, que ha sido un gran imperio durante el siglo XIX, no tiene ni de lejos la historia naval que tiene España. De hecho, acertadamente el autor en este libro, aparte de explicar con mucho detalle y de una forma muy amena cómo fue ese viaje y ese tornaviaje desde Manila hasta México, utiliza el recurso histórico de la reina Isabel de Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra fue efectivamente la que sentó la base de lo que fue el Imperio Británico del siglo XIX, pero la reina Isabel se lamentaba de lo que éramos los españoles y de lo que no eran ellos. Es decir, ya en esa época, pues tenemos una gran reina de lo que fue un gran imperio, como fue Inglaterra, hablando de lo que éramos los españoles, de lo que éramos capaces de hacer, y lamentablemente hoy, en conferencias como esta, tenemos que recordar, porque lamentablemente pues ni en medios de comunicación, ni en muchas jornadas, ni en cursos de verano, ni en muchos casos pues no se hablan de la historia tan increíble que tenemos. Entonces, bueno, yo recomiendo que os hagáis con este libro. Carlos va a hablar un poco del libro, del personaje, pero para aquellos que no leáis demasiado, este libro os va a venir muy bien porque está escrito en una prosa muy sencilla, muy agradable, muy cercana y nada técnica. Es decir, no es un libro propiamente de un historiador con un lenguaje denso, sino es un lenguaje muy agradable de leer, muy fácil de leer y sobre todo cuenta una historia realmente increíble. Y cuando leáis este libro vais a ser mucho más conscientes de lo que realmente hemos hecho en la historia de España, no, en la historia de la humanidad. Porque hay que recordar que durante 3 siglos fuimos la primera potencia mundial. Hay que recordar que cuando México se independizó de España, era muchísimo más importante y mucho más avanzado que los Estados Unidos de América. Mucho más. ¿Por qué? Pues porque las zonas más importantes de la humanidad durante 3 siglos, siglo XVI, XVII y XVIII, era todo el Imperio Español, a nivel cultural, a nivel científico, a nivel tecnológico, a todos los niveles. Entonces, bueno, por eso yo creo que es bueno desde la Asociación Cisneros el promover este tipo de actos culturales, promover la historia de España y bueno, de hecho esta conferencia forma parte de un ciclo de obras de la Hispanidad. Vamos a realizar muchos más. Queremos realizar también de otros autores. Ya ha adelantado Andrés García Baena, que tiene un autor que ha escrito sobre el aderezo. Podremos presentar también ese libro más adelante. En fin, en definitiva, materias que no vais a ver lamentablemente, o que deberíamos ver con mucha más frecuencia, pues en jornadas distintas, pues la vamos a ir organizando pues para todos vosotros, que además creo que hay un interés muy importante. Y una cosa más antes de pasar a Carlos. Nosotros en la asociación tenemos una base de datos ya interesante, pero sabemos que la Sociedad Cultural Casino Marbella hace una buena difusión, pero vamos a pasaros una hojita para aquellos que queráis que directamente, porque me lo habéis pedido, vía WhatsApp o vía correo electrónico, queráis que os informemos de todos los actos que organizamos cada mes, porque prácticamente cada mes estamos organizando una conferencia aquí en casa. Nos vamos a ir pasando por adelante y para que aquellos que queráis darnos vuestros datos de teléfono y el nombre y el móvil, pues podremos informaros de esa. Bueno, pues yo sin más os paso la palabra, le voy a pasar la palabra a Carlos Pérez. Vais a disfrutar mucho con lo que va a contar, no solamente por el fondo, sino también por la forma, porque es un excelente comunicador, porque tiene una trayectoria enorme en la universidad.
Así que, Carlos, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Bueno, ahora sí. Vale. Antes que nada, agradecer a la Sociedad Cultural Casino de Marbella, al Instituto Cisneros y a sus dirigentes o directores, don Salvador y Alejandro Criado, y a mi editor, que también ha hablado de la obra y de mí. Bueno, esta es una obra que es una novela, no es un ensayo. Con lo cual tiene la ventaja para el escritor de, sin dejar de ceñirse a los hechos históricos, porque es una novela, lo que llaman los críticos una novela histórica, porque se basa en un hecho que sucedió realmente, con un personaje que existió, que es Andrés de Urdaneta. Tiene la ventaja de que hay una libertad literaria para introducir episodios dentro del argumento que podrían haber sucedido. Les voy a explicar primero, si me permiten, como se decía antes, al público asistente, damas y caballeros, que esta novela tiene una intrahistoria. ¿Por qué yo me puse a escribir esta novela? En 2016, el rector de la Universidad de Málaga fundó la Cátedra del Mestizaje y me nombró a mí director académico. Cuando empezamos a la investigación sobre el mestizaje, entre otras muchas cosas, caímos en cuenta, y en buena cuenta, de que empezó el mestizaje biológico, empezando por el propio Cortés. Pero había otros muchísimos más aspectos, ¿verdad?, que reflejaban el mestizaje. No tendríamos tortilla española sin las patatas de América, por ejemplo, ni la ensalada de tomates sin los tomates de América, ni los pimientos de América. Y a la vez, América no tendría caña de azúcar o tabaco si no hubiera habido ese mestizaje, ese intercambio de productos. Bien, en toda esa investigación, en la cual los 2 primeros años, me crucé, entre otros, con este personaje, Andrés de Urdaneta. ¿Quién es Andrés de Urdaneta? Preguntaba incluso a profesores de historia y tenían algunas vagas ideas, otros ninguna. Con lo cual es uno de los, no de los despreciados, pero sí de los olvidados de la historia magnífica del Imperio Español y de la conquista y administración de los territorios de lo que se llamaba la América Española, que no fueron colonias sino provincias de ultramar. El nacido un mestizo nacido en México o en Perú era tan español como uno nacido en Madrid, con lo cual desde el primer momento de las leyes de Isabel la Católica. Bien, pensar en escribir un libro sobre Andrés de Urdaneta, había 2 opciones, o un ensayo histórico sobre el personaje, pero yo no soy historiador, yo soy periodista, y me gustan más los hechos, analizar los hechos que han sucedido, o que están sucediendo. Con lo cual, yo imaginé que primero tenía que saber quién era Andrés de Urdaneta. Comencé una investigación, tardé 2 años investigando, porque para empezar yo no sabía nada de la navegación de esa época. No sé la de ahora, mucho menos la de del siglo XVI. Con lo cual, me llevó casi 2 años prácticamente la investigación, porque cuando uno inicia una investigación académica, una línea de investigación te lleva a otra. Bueno, ¿qué comía esa gente en ese barco? ¿De qué hablaban? ¿Qué cantaban? ¿Qué instrumentos llevaban? Y cómo sobrevivieron a 4 meses y 1 semana que duró el viaje desde Filipinas
hasta América, hasta las costas de Acapulco, que en ese momento era la Nueva España, no se llamaba México todavía. Bien, entonces, claro, las líneas de investigaciones se fueron multiplicando y tardé 2 años. Después había que escribir el libro, 1 año más, por lo cual tiene un trabajo concienzudo. Los historiadores pueden discrepar, probablemente en algunos episodios o algunos temas. Un filólogo me criticaba diciendo, pero ¿por qué tú metiste en ese libro a la reina Elizabeth I de Inglaterra? Bueno, porque era un personaje de la época muy importante y era la principal enemiga de España y quería tener parte del comercio del Pacífico. Y lo más importante era que Andrés Urdaneta inaugura el primer tornaviaje. Tornaviaje se llamaba en la época de Felipe II a la posibilidad de volver por el Pacífico desde Filipinas a América. No se había hecho nunca. Hasta 1565, años anteriores, había habido 5 intentos de que un barco zarpando de Filipinas volviera por el Pacífico a México, a la Nueva España. Pero no se había logrado, todos habían fracasado, se habían hundido o se habían perdido y no se había sabido nunca más de ellos. Y en 1560, Felipe II, que era un tío inteligente y muy bien informado, le da una orden a Mendoza, que era el virrey de la Nueva España, de que traslade su orden directa a Andrés de Urdaneta para que vaya a Filipinas. Se podía ir a Filipinas aprovechando los vientos alisios del Pacífico por el sur y remontar hasta Filipinas, se podía, pero no se podía volver. Había que volver por lo que se llamaba el camino o el viaje marítimo de los portugueses, que era desde Portugal circunnavegar África, darle toda la vuelta a África por el Cabo de Buena Esperanza, atravesar el mar de China, el Océano Índico, el mar de China y llegar a la isla de las especies, que era el núcleo del gran comercio inicial de esa ruta. Pero no se podía volver por el Pacífico. Felipe II da la orden directa, con lo cual era una cosa rara, es a través del virrey Mendoza, de Nueva España, le da la orden directa a Andrés Urdaneta porque Felipe II sabía que el único que podía realizar con éxito ese tornaviaje, repito, volver de Filipinas a México, a Nueva España, por el Pacífico, era Andrés Urdaneta, porque Andrés Urdaneta tiene una vida asombrosa. Andrés Urdaneta, desde los 17 años hasta los 30 y tantos, sucede su vida en el mar, se hace marino, cartógrafo, y de la mano de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano lo lleva como aprendiz en la segunda circunnavegación a la vuelta al mundo, con lo cual salen de Galicia, atraviesan el Atlántico, dan la vuelta por el estrecho de Magallanes, llegan a Filipinas, pasan por la costa de Australia, llegan a Filipinas y Juan Sebastián Elcano muere en ese viaje. Urdaneta con 17, ya 18 años, está documentado porque el testamento de Elcano está firmado por Andrés Urdaneta, entre otras firmas, porque fue el que escribió el testamento. Andrés Urdaneta, con esa edad, jovencísimo, se queda en Filipinas 11 años. Es el momento de la lucha entre los portugueses con España por las islas de las especies, las especerías, como se llamaba, que era el gran negocio, era el gran negocio que manejaban sobre todo los portugueses. Visita Japón, Andrés Urdaneta está en China, pelea con los piratas chinos de la época y se casa con una nativa filipina, con lo cual da cumplimiento al mestizaje biológico. Tiene una hija que le pone como nombre el de su madre, Gracia Urdaneta, pero claro,
la mujer muere y él se ve imposibilitado de en su vida de explorador y de guerrero y de lucha, con la espada en la mano, se ve imposibilitado de criar a esa niña, a Gracia Urdaneta, su hija, con lo cual decide volver a España por la ruta de los portugueses, que era larguísima, y dejarla a sus padres en Ordicia, porque Andrés Urdaneta era de un pueblito que todavía existe, se llama Ordicia, en Guipúzcoa. La deja con sus padres y su hermano mayor y regresa a México. Regresa a México y se convierte en lo que se llamaba en esa época un encomendero. Tenía tierras, manejaba tribus de indios que lo ayudaban, en fin, y hace fortuna. Pero a los 42, 43 años tiene un rapto de reflexión profunda y decide que la obra en América hay que continuarla no con la espada, sino con la cruz. Y se mete a un monasterio, un convento agustino, y se hace agustino, con 40 y pico de años. Teniendo casi 55 para 56, recibe la orden de Felipe II. Claro, una orden de Felipe II en esa época, siendo él ya casi 15 años de fraile, no le podía decir, no, yo ahora soy fraile y no puedo ir. Una orden del rey de esa época había que cumplirla. Y él sabía que podía cumplirla. Tenía la posibilidad, no la seguridad, pero sí la posibilidad. Con lo cual, acepta el tornaviaje y arma una tripulación y un convoy de barcos salen del puerto de la Natividad en México. Digo México para que nos entendamos, pero era Nueva España. Y de ese puerto sale como comandante de la comitiva el señor de Legazpi, que fue el primer gobernador de Filipinas, nombrado por el rey, obviamente, y por el virrey de Nueva España. Porque hay que recordar que Filipinas era una capitanía general o una gobernación adscrita al virreinato de Nueva España, con lo cual viajan por el sur, llegan a Filipinas y Urdaneta a principios de junio, que empieza el mozongo en ese sector, en esa zona de Asia, inicia el viaje. Él tenía un secreto, que era que para llegar a América por el Pacífico había que remontar el Pacífico hasta el paralelo 42, 43, 44, eso, para que tengamos idea, eso es casi al nivel de Canadá. ¿Por qué? Porque ahí había una corriente que le habían enseñado que existían los japoneses, los pescadores japoneses, que ellos llamaban Kurochibo, y la Kurochibo empujaba el barco hacia América. Y los vientos, obviamente. Entonces, en un barco de 500 toneladas, que para la época, 1565, no era chico, pero tampoco era un transatlántico, un transpacífico, era un barcuchuelo de 3 palos, de velas, y iban solos, no llevaban cobertura de otros barcos como solían hacerlo los barcos que salían de Veracruz, Nueva España, Cuba, y cogían la corriente del Golfo y llegaban a España, ¿verdad? Esos nunca iban solos, iban con una protección militar y grande. Bueno, este barco que se llamaba San Pedro, con una tripulación de casi 200 personas, entre marineros, guardas marinas o infantes de marina y artilleros, iba artillado porque iban solos y no se sabía. Había otro detalle de la peligrosidad de ese viaje, aunque hubiese esa corriente de los japoneses y los vientos favorables, había otro peligro, que es que entre a Filipinas y América, por esas latitudes tan altas, no había tierra, no había islas, no había donde
sea, improvisarse de agua sobre todo, porque la principal es, claro, en la investigación yo conseguí que en esos viajes moría mucha gente, muchísima gente, por el escorbuto y por tifus principalmente, y por cansancio, y por fiebre. Pero en este viaje, del tornaviaje de Urdaneta, murieron alrededor de 30 a 35, lo cual era poco para que iban 200 personas. Claro, los que llegaron finalmente, llegaron hechos polvo, no podían ni andar prácticamente, pero murieron poco. ¿Por qué? El escorbuto, se supo mucho después, era producido por la falta de vitaminas, sobre todo la vitamina C, ¿no? Urdaneta es un tío sorprendente, porque es un representante del Renacimiento español. Cuando se habla del Renacimiento, casi siempre se pone en la mira pues el Renacimiento italiano, sí, pero el Renacimiento español fue incluso, si no anterior, paralelo al menos, y este era un personaje excesivamente culto, y había servido mucho los 11 años que estuvo en Filipinas. Él había aprendido con los japoneses y los chinos y los propios filipinos que los cítricos y el agua hervida era importante para, si no eliminar el escorbuto, porque no se sabía muy claramente por qué, por lo menos sí aliviarlo. Con lo cual él ordena que cada vez que se pueda, porque claro, había un detalle, en un barco de esos no se podía encender fuego todos los días. Si estaba lloviendo, había oleaje y marejada y tal, y las olas de 4 o 5 metros entraban por la proa o por la popa y zarandeaban el barco, no se podía encender fuego para cocinar. Pero siempre que se pudo, él ordenó que dos cosas: que sirviera el agua, que se le echaran los limones y las naranjas que habían, los cítricos que habían, que antes que se pudrieran, y ordenó que la tripulación y la marinería y la tripulación restante tomaran un caldo de esos todos los días. Y además ellos llevaban en las bodegas, eso era un barco comercial, estaba lleno de mercancías de Asia. Aquí se conoce el famoso mantón de Manila, ¿verdad?, por ese viaje. El abanico, las porcelanas chinas y sobre todo las especias. El barco iba hasta arriba de toda la bodega, de la centina para arriba hasta casi la cubierta, lleno de mercancía. Y llevaban té. También había aprendido con los chinos que el té, bueno, parecía un posible digestivo, y ordenó también que los marinos y la tripulación en general tomara té. Eso creo que puede haber sido el alivio de que no hubiera habido tantos muertos. 30, 35 muertos en ese viaje que duró 4 meses y una semana. Imaginaros en un barquichuelo de barco de madera, metidos casi 200 personas durante 4 meses y una semana. Si lo hiciéramos hoy con toda la tecnología moderna, sería peligroso hacer esa ruta. Pues imaginaros y además no se había hecho nunca. Podrían llegar o no se sabía. Bien, entonces el tornaviaje inaugura dos cosas. Primero, la carta de navegación que va haciendo Urdaneta con sus pilotos, los 2 pilotos, y es tan exacta. Las cartas de navegación se llevaban a Sevilla, a la casa de contratación, para que los grandes expertos y doctos en el tema la estudiaran y la analizaran. Bueno, la carta de navegar de marear, también se llamaba la carta de marear de Urdaneta, de ese tornaviaje, se logró utilizar durante casi los 3 siglos siguientes en lo que se llamó el Galeón de Manila. Entonces, el gran valor de Urdaneta, además de la hazaña de lograr esa navegación, es que inaugura una ruta comercial entre 3 continentes, entre Asia, América y España, que era Europa. Con lo cual inaugura lo que se llama la primera ruta de globalización vía marítima de la historia. Y eso no se estudia, eso se tendría que estudiar a este personaje y lo que hizo y cómo lo hizo
en los colegios, en los institutos y en la universidad. Yo he conocido a algunos historiadores, doctores en historia, que no conocen a Urdaneta. Entonces es muy lamentable, porque esto entronca, esta historia y otras tantas, entroncan con la bendita leyenda negra, que hasta nos lo hemos creído nosotros mismos. El otro día el ministro de Cultura decía una burrada tremenda, que el ministro de Cultura de Tanzania, no, de España, que nuestra conquista de América había sido igual o peor que la belga en el Congo, que los belgas en el Congo unos asesinos. Por Dios, ¿cómo puede ese tío? Porque no lo puede decir por incultura, lo está diciendo como una bandera política. Que se vaya a freír espárrago o se calle. Porque Andrés Urdaneta, que hace esa proeza con 56 años, que ya esa época muere con 60, 4 años después. Eso era un tío con 56 años, como está en la portada, con sotana de fraile agustino, que no se bañaban en 4 meses, porque no había agua para beber, pero no va a ducharse. Entonces, y que llega vivo con el barco hecho leña, sí, pero llega. Y no solo llega, sino que establece la ruta que culminó cuando México se independizó de la corona española, 1810, 12 por ahí. Hasta ese momento, no sé por qué los mexicanos independientes no siguieron haciendo ese viaje. Bueno, no les interesó. Bien. Porque casi 3 siglos se navegó con la carta de Urdaneta. No le quitaron ni una coma. Así que, además de un gran marino y de un cartógrafo y cosmógrafo, la novela cuenta su vida, porque la va contando él a veces, la van contando los compañeros que lleva en el barco, que lo conocen. La tripulación estaba formada fundamentalmente por vascos que lo conocían y habían viajado con él, porque había que estar loco para meterse en ese barco, a menos que tuvieran el respeto y el conocimiento de quién lo mandaba, que era Urdaneta. Porque había otra cosa que uno averigua en las investigaciones, que es que era de muchísimo malfario que el barco fuera, no que lo comandara, sino que fueran unos curas, que iban curas, pero los marinos desconfiaban que fueran curas y que fueran mujeres. Eso era un malfario, que eso se iba a hundir. Y claro, entonces yo, para dar por saco, metí una mujer en el barco. Eso no existió, no sucedió en el viaje real, pero yo lo metí bien justificado históricamente y usted se lo traga. ¿Por qué? Bueno, porque hay una historia de amor en el barco. Entonces había que tener una mujer joven y un alférez de la Guardia Marina, también joven. Es evidente que en 4 meses había algún pequeño roce, claro, para esa época. No es que no se acostaron ni nada, por supuesto, ni se dieron un beso, cuidado. Pero sí hubo un roce de enamoramiento, claro, por la juventud y, en fin, las hormonas funcionando en el Pacífico. Bien, eso es la única licencia literaria que tiene la novela, ¿no? Y el otro personaje, hay 2 personajes femeninos. Esta chica, que se llama Leonor, y la reina de Inglaterra, Elizabeth I. No le puse el nombre en español, sino el que ella tenía, Elizabeth I, que era la reina de Inglaterra, la que inicia el imperio inglés, la que está cabreada día y noche, porque los ingleses le llamaban al Pacífico el lago hispano, porque ellos no podían entrar ahí. Lo tenía dominada España, desde Filipinas hasta Nueva España, es decir, de costa a costa. Y más ahora con el viaje de Urdaneta, el tornaviaje, que ponía todavía más fuerte al imperio español, que era el enemigo de Inglaterra, que era una isla hasta ese momento, Ese personaje, las 2 personajes femeninos fueron los que más me costaron
escribir, porque, claro, yo no soy mujer, entonces es difícil pensar como mujer, hay que pensar como mujer para escribir como mujer. Y la reina Elizabeth I fue una reina muy importante, muy importante, y enemiga de España a muerte. Hubo, por cierto, un amago, un intento de que Felipe II se casara con ella, porque Felipe II lo que quería y lo intentó. ¿Por qué? Dijo, bueno, si yo me caso con esta señora, voy a incidir en convertir a Inglaterra al catolicismo. Vana idea, claro. La señora nunca se casó, ni con Felipe II ni con nadie. Bueno, entonces hay unos capítulos dedicados a... ¿Ese soy yo? ¿El micro? Nombré a Elizabeth I y yo me lo digo. No el micro. Sigo, tranquilo. ¿Me oyen? Sí. Ok. Bueno, entonces retomo. Resulta que esas dos señoras... Esta es Elizabeth I del más allá. Es que la tía fue muy fuerte. Fue muy fuerte Elizabeth I. Bien. Resulta que las dos mujeres, que no tienen nada que ver, una es española, la chica que va en el barco, y está justificada además en la novela perfectamente por qué tenía que ir ella en ese barco, en la novela. En la vida real no fue ninguna mujer ahí. Y las cuitas contra España, contra la España de la época de la reina Elizabeth I, son reales, no son, están noveladas obviamente, pero son reales, fueron reales. Porque claro, ¿qué necesitaba Inglaterra para entrar en el Pacífico? Además de llegar por el barco, claro, por el estrecho de Magallanes, tener la carta de navegación. Y entonces en el barco de Urdaneta va un espía cuya intención es copiar esa carta, claro, para dársela a Inglaterra. Con esa carta Inglaterra, la historia hubiera sido otra, obviamente. Bien. Esa ficción está incrustada, ¿verdad?, en los hechos reales que de verdad sucedieron. Como ese que les he contado de que hubieron relativamente poca gente en ese viaje tan largo, ¿no? por las previsiones y los conocimientos científicos de Urdaneta, que además de un gran navegante, era un agustino que había estudiado las posibilidades medicinales de la hierba, y de un médico de a bordo que es un judío converso. No es verdad, pero claro, esto es una ficción, no es verdad que los judíos conversos podían viajar a América, pero en este caso la novela da esa licencia, y las conversaciones entre el médico de a bordo y Urdaneta son sustanciosas porque dan una visión histórica del momento español y hispano en América, y la salida de los judíos, en fin, y de lo que significaba el conocimiento judío en un momento como ese. Tener un médico a bordo con el manejo que tenía ese médico de la medicina de la época, pero también de los remedios que aportó América, ¿verdad? Y que él utilizaba. Y creo que esas conversaciones son interesantes. Bueno, lo otro que les puedo decir es que, claro, cuando el barco logra llegar a Acapulco,
Acapulco, el barco salió, o la expedición de Legazpi y de Urdaneta salen del puerto de la Natividad, está un poco más al norte. Y el puerto de Acapulco prefirió, Urdaneta lo explica, prefirió llegar a ese puerto de Acapulco porque primero había un astillero que había fundado Hernán Cortés. Hernán Cortés, porque fijaos, en el fondo de toda esta historia está que Colón quería llegar a Asia, pero se le atraviesa América, no llega allá. Llega a las islas de las Antillas, Cuba, la Española y México después, ¿no? Es decir, el continente americano, pero no llega a China como pensaba, ni a Japón como pensaba llegar, o decía que se podía llegar Colón. Efectivamente se podía llegar, pero había que atravesar otro océano, que era el Pacífico. Entonces la principal historia es que Urdaneta inaugura esa ruta, la ruta del galeón de Manila, o el galeón de China, o el galeón de Filipinas, que dura hasta, bueno, casi 3 siglos. Y Urdaneta no solo llega con 57 años ya, casi, no solo llega al puerto de Acapulco, donde había un astillero que había fundado, como les digo, Hernán Cortés, sino que inicia viaje a Ciudad de México para informar del viaje al virrey, que ya era otro, no era Mendoza, y atraviesa el Atlántico para informar al rey Felipe II, que es el que lo había mandado, de qué es lo que había hecho, y enseñarle la carta de navegación. Hay un capítulo en el libro, casi al final, de la conversación entre Felipe II y Urdaneta, y explica técnicamente cómo va a ser el futuro de ese viaje. Se lo explica el rey. Y finalmente Urdaneta vuelve a México, a su convento, porque era fraile, donde muere, como les había dicho antes, con 60 años. Una proeza desconocida prácticamente. Eso se debería estudiar en las escuelas españolas, y en la mexicana, y en la de toda América. Y vamos, si ahora nos propusiéramos hacer eso en un barco moderno, con los instrumentos modernos y tal, sería arriesgado atravesar el Pacífico por el paralelo 42. Yo no lo haría, desde luego, que me marearía la hora y media. Y en un barco pequeño, de 500 toneladas, ¿no les parece eso? Es un cascarón de madera, lleno de mercancías. Los marinos allí tenían que, y todos tenían que dormir en la cubierta, raso, lloviera o nevara o lo que fuera. Es una proeza, y volvieron muy maltrechos, sí, pero volvieron casi todos, de los casi 200 que había. Resté de 300 y pico que murieron, tuvieron que echarlos al mar, obviamente. Una proeza absoluta. Pues eso se debería estudiar, como tantos otros héroes de esa época, de ese siglo, ¿no? El siglo de los descubrimientos, como bien se llama. Y estableció efectivamente una línea comercial global. Conocemos todos esos productos que hoy nos parecen comunes y corrientes. Un abanico, por ejemplo, por Andrés Urdaneta nos trajo por primera vez, entre otras cosas, por supuesto. Así que yo supongo que tendréis preguntas. Yo estaría encantado de contestar todos los que se les ocurra o los inquiete, o que yo no haya explicado, que puede ser. Y no me hagan preguntas difíciles, pero hasta donde yo pueda contestar, voy a contestar, porque sé de esto. Tuve metido 3 años seguidos para escribir esto,
y hemos revisado esta es la segunda edición que está revisada por mí, por la editorial, y corregimos algunos gazapos que había por ahí, con lo cual, y yo estaba encantado de escribir esto. Lo que pasa es que conozco más a Urdaneta que su madre, claro, pero estoy encantado de haber escrito esa novela. Y es una novela, no es un ensayo. Hay, por supuesto, siempre dentro del margen de la realidad histórica, ahí, como en ese barco nunca fue una mujer, pero bueno, a mí me dio la gana meterla porque había una historia de amor también en el barco, que no se consume, pero tampoco les voy a explicar todo. Sí, una pregunta por ahí, ¿no? Sí, no, Alejandro va... Bueno, como habéis visto, el libro es interesantísimo. Yo os invito otra vez a que aquellos que os interese tanto como a mí, pues que lo podáis comprar. Y antes de cerrar la conferencia, si hay alguna pregunta, alguna aclaración o un comentario que queráis hacer por aquí. Yo creo que se oye, ¿no? Sí, no, bueno, sí. ¿Se oye? ¿Pasa tú? A mí me gustaría hacerle una pregunta sobre el tema de la llegada al puerto. Hay una teoría ya consolidada de que Alonso de Arellana llega 2 meses antes Sí, que este hombre, ¿no? sí. Espera, ¿qué pasa? Sí, pasa. Sí, sí. Sí, él iba en la expedición de Legazpi por el sur del Pacífico, desde el puerto de Natividad de México, y antes de llegar se regresa solo y llega a México, claro. Pero se estudiaron las autoridades españolas de la época, estudiaron su informe y lo dan como un traidor al viaje oficial, que era el que comandaba el gobernador general de Filipinas, y Urdaneta, que iba a ser el tornaviaje. Eso tiene episodios oscuros, cosas porque volvió solo en mitad del Pacífico, y algunos comentan que posiblemente iba con el comandante o capitán Fray Urdaneta, habría comentado algo de la vuelta, del regreso, pero no fue apartado, digamos, por las autoridades españolas este barco que se había desprendido de la expedición que iba a Filipinas. Así que bueno, yo creo que no le quita el mérito a ese hecho a Urdaneta, porque bueno, fue el que logró hacer la carta de navegación que se siguió utilizando y que fue comprobadamente efectiva, ¿no? Esa es una ruta comercial, es que el barco de Urdaneta, creo que no lo he dicho, o sí lo he dicho, que pesaba ocupaba un volumen de 500 toneladas, ¿no? Pero el último barco que hizo esos viajes, ya en el principio del XIX, tenía 2.000 toneladas y casi 4 puentes. Eran barcos inmensos para la época, porque era una ruta comercial fundamentalmente, ¿no? Que beneficiaba no solo a México, sino también a Perú. El virreinato de Perú ponía oro y plata, que es lo que ellos llevaban, por el Pacífico, por el sur del Pacífico, y los productos que traían se distribuían entre México, o sea, la Nueva España, el virreinato del Perú y España, con lo cual era un comercio global para esa época. No sé si he contestado fehacientemente tu Sí, luego hubo un juicio y el piloto de Arellana fue condenado también. Sí. El que había vuelto solo Sí. Fue enjuiciado. Sí, Correcto. No. Que ese sí era de aquí, ese era de Ayamonte, Sí, era andaluz. era andaluz.
Sí, sí, sí. Y consiguió Urdaneta ver que antes de morir, porque como murió tan pronto, Sí. ver que se asentaba su nombre, su comandancia como que antes de morir, como el que había realizado la gesta. Sí, aunque murió 3 o 4 años después, con 60 años, en su convento de México. Sí. No se encontró después su tumba, porque ese convento lo derruyeron, en fin, no se sabe. Se supone que está ahí enterrado en ese convento. Pero sí, se reconoció sus gestas y seguro. La prueba evidente es que casi durante 3 siglos esa navegación se mantuvo de ida y vuelta. ¿Y cómo tan raro un religioso, en realidad era almirante, ¿no? Porque si llevaba una flota, ¿no? Era comandante, ¿no? Sí, de la flota. Sí, porque él había ido él se embarcó con 17 años, sí, con Juan Sebastián Elcano y Loaiza, que era el jefe de la expedición de la segunda vuelta al mundo, digamos. Solo que como muere en el trayecto, muere Loaiza y muere Elcano, Urdaneta se queda en Filipinas. Se queda ahí 11 años. ¿Y es cuando se hace religioso? No, se hace religioso. Él guerrea ahí con los portugueses, sobre todo, con los chinos y con los japoneses, que ahí había muchos piratas asiáticos. Conoce a una nativa, lógicamente, ¿con quién se va a casar? Con una española y novia española. Y tiene una hija, gracias a Urdaneta, que después se casó en el País Vasco, en Guipúzcoa, y tuvo 4 hijos. O sea que Urdaneta fue finalmente abuelo, siendo cura, ¿no? Siendo agustino. Y entonces, claro, cuando él está allí solo, se muere la mujer con una niña pequeña de 6 años o así, en Filipinas, decide volver a Odisea y entregar a su hija a su padre y a su hermano mayor, que está casado, tiene otros hijos, y bueno, y allí se queda la hija, porque no tenía capacidad de criar a esa hija. Era un aventurero, un explorador, en fin, un guerrero. Y vuelve a México, a la Nueva España, con el virrey Mendoza de esa época. Le dan tierras, lo que se llamaba las encomiendas, con personal indígena, nativo, y se hace un poco rico, vamos, y maneja todo aquello, pero tiene mucho contacto con los conventos agustinos que se estaban expandiendo por México y hacia la California. Poco a poco, el boom de los sacerdotes de los conventos en California fueron un poco después, pero empezado cuando él estaba. Bueno, tiene un rato de meditación porque era un tío estudioso, era un cosmógrafo, era un personaje de la época del Renacimiento español, y decide, bueno, que esto hay que continuarlo con la cruz y no con la espada, que es lo que había dicho él. Y entonces, bueno, se convierte se estudia para ser agustino y ser sacerdote agustino. Y llevaba casi 15 años de agustino cuando el rey Felipe II le dice: mire, usted tiene que ir allí y hacer el tornaviaje, que es volver por el Pacífico, por donde sea, como sea, y que llegue a México de nuevo, es decir, a la Nueva España. Y además, él sale de la Natividad, que es un puerto mexicano de la Nueva España, pero llega a Acapulco. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, un previsor, sabía que había que completar el viaje de Colón, había que llegar a Asia, y había fundado en Acapulco el primer astillero de América, o de sus riñones. Cortés sabía de lo que estaba haciendo. Y por eso, como llega el barco de San Pedro, la nao San Pedro de Urdaneta, llega tan maltrecha, han tenido miles de problemas en la navegación, por tormentas, etcétera, que están narradas en el libro, quiere llegar no a la Natividad de donde salió, sino a Acapulco, porque ahí hay un astillero donde pueden reparar el barco. Y
barcos que iban a Filipinas salían de Acapulco y volvían a Acapulco, porque es un puerto natural y Cortés lo sabía y fundó el primer astillero de América ahí. O sea que esos barcos que viajaban por el Pacífico no venían de España, venían de ahí, de ese astillero. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues... No hace falta micrófono, Vale, yo creo que sí. Más que una pregunta es una observación. Uno de los puntos importantes de la leyenda negra antiespañola es que se dice de nosotros ya desde los enciclopedistas franceses que España no aportó nada al mundo en cuestiones científicas y técnicas, es decir, que la aportación de España había sido nula. Esa leyenda negra la hemos asumido los españoles y los hispanoamericanos como verdad indiscutible, pero hay que darse cuenta con lo que usted nos está contando que Urdaneta no solo era un aventurero, sino que era un hombre con una preparación científica extraordinaria, un matemático de mucha categoría. Y el viaje y el tornaviaje y la construcción de los galeones y todo lo que hizo España en aquel siglo, siglos posteriores, conlleva una preparación científica extraordinaria. Era un cosmógrafo, era un matemático, es decir, que a ver si nos vamos acudiendo el complejo que algunos españoles tenemos. Sí, complejo que dura hasta el ministro de Cultura actual, que es un animal. En fin. Vamos a ver, creo que lo he dicho, los ingleses y los holandeses llamaban al Pacífico el lago hispano, porque es que ellos no entraron ahí nunca, porque no podían. Ahí no hubo asalto. El galeón de Manila se perdió por un naufragio una vez, pero no hubo ataques directos al galeón de Filipinas por los ingleses o los holandeses. Aunque llegaron finalmente por Magallanes al Pacífico, pero no tuvieron nunca fuerza. El lago hispano, el océano más grande de la Tierra. En fin, si hay más preguntas. Vamos a dejarlo ya porque me gustaría que tuviésemos tiempo para que fuésemos todos un poco más de valientes, como titula. Entonces, para que dé tiempo también a que Carlos Pérez Ariza pueda firmar los ejemplares que podáis adquirir ustedes ahora en este momento, que están allí en la entrada, si no lo han adquirido ya. Yo le doy las gracias a Andrés, Alejandro, Carlos, muchas gracias, y naturalmente al Gorfa y a Cisneros, ¿no? Que ya pronto tendremos más cositas que ir contando. De aquí al mes que viene tendremos algunas cosas más. Así que muchas gracias por su asistencia en esta sociedad. Aquellos que no sean socios pueden hablar con socios o con miembros de